bisturí, gasas. Y me han diagnosticado un tumor en la columna. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues vamos a tener hoy este capitulito, es un capitulito serio, sí, ¿vale? Sí. Pero muy interesante, importante porque muchos pacientes, por el auge de la patología metastásica, tumoral, normalmente las metástasis son en columna. Entonces, claro, es un capítulo duro y no sé, y tenemos que poner en alza pues traumatólogos que realizan este tipo de cirugías. Son cirugías largas, complejas y, por supuesto, pues eso, es un placer tener al doctor Antonio Martín Benlloch. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. A vosotros. Sí, y nada, bueno, pues no sé, el doctor Martín hizo la residencia en el Hospital Clínico, ¿vale? Estuvo trabajando allí unos años. Luego tuvimos la suerte de tenerlo en el Hospital Universitario Dr. Peset, donde ahí pues has creado una unidad muy, muy importante, ¿vale? A nivel, ¿no? Somos referencia en tumores. Y bueno, Toni, ¿en qué momento cuando tú estabas, porque a ti te gustaba la cirugía de columna, haces otro tipo de cirugía evidentemente, pero ¿en qué momento dijiste, me voy a dedicar también una parte importante de mi actividad laboral a los tumores malignos o tumores en general? Bueno, pues gracias por la introducción. Yo tuve la suerte pues, de coincidir en el Hospital Clínico con un compañero que en su momento es el que lleva la unidad de columna, porque esto de los tumores habría que entrar primero cómo haces columna, creo yo, y luego cómo te dedicas a tumores. Y al mismo tiempo, estando ya de estudiante, tuve la fortuna, la suerte de compartir unos años con un doctor, un médico, que desafortunadamente falleció muy joven, que es el doctor Cayetano Espinosa, que estuvo encargado de la unidad de columna del Hospital La Fe. Y como suele ocurrir, es un tipo de patología que no mucha gente, pues, digamos, pues puede ser atractiva. Entonces yo con él empecé a manejar este tipo de patología y luego, pues, circunstancias de la vida, se ha dado la situación de poder profundizar en este tipo de pacientes, en este tipo de tumores, de lesiones que en la columna pues tienen ese perfil distinto a otras ubicaciones del sistema musculoesquelético por la íntima relación que tiene desde el punto de vista sobre todo con el sistema nervioso y las secuelas que puedan dejar. Antonio, ¿te llegan diagnosticados? ¿Te llegan sin diagnosticar? ¿Cómo te llegan los pacientes a la consulta? A consulta, al hospital o a la consulta suelen venir de dos formas. Una es por ser unidad de referencia, otros somos desde hace ya varios años, desde el año 19 ya oficialmente, como unidad de referencia a nivel de cirugía de adulto y compleja y tumoral. Y entonces nos vienen incluso fuera de la Comunidad de Valencia, aunque somos referenciados en la unidad en la Comunidad de Valencia. Y nosotros son pacientes que nos vienen por compañeros que saben a lo que te dedicas y a lo que haces, y cada vez más pues son pacientes o bien a veces con recurrencias como hemos tenido últimamente, o bien con pacientes diagnosticados como primarios que incluso ya no lo mandan ni biopsia. Y te lo manda ya directamente. Eso iba a preguntarte. La siguiente pregunta era si te gusta que te los envíen sin haberlos, entre comillas, tocado o como... Yo prefiero que vengan sin tocar. Sin tocar. Sí. Porque desafortunadamente una mala estrategia de biopsia puede marcar el futuro del paciente. Pues explícanos, los que somos neófitos del mundo de tumoral, cuéntanos a qué te refieres. Bueno, pues de la siguiente lo vas a entender. Una lesión a nivel de L5 a nivel del cuerpo vertebral. Imagínate la anatomía, el pantalón de las ilíacas, tanto vena como arteria, todo el abdomen y que te venga biopsiado transabdominal, para que luego resulte que es un cordoma. Digamos que estratégicamente no es excesivamente boyante. No. Porque muchos de estos tumores, sobre todo en los primarios, en los malignos primarios, lo ideal sería la trayectoria de la biopsia llevártela con el tumor, sobre todo en los de bajo grado, fundamentalmente porque hay un 30%, por ejemplo, en los miomas que están descritos en la literatura, que luego en la trayectoria que se hizo la biopsia puede recurrir el tumor. Eso el cordoma, ¿eh? El cordoma y el condrosarcoma son los dos, digamos, modelos típicos de tumor de bajo grado y que tienen pocas... Bueno, ahora estamos teniendo, por ejemplo, todo el tema de protonterapia para el manejo de los mismos, pero la cirugía tiene un papel, sobre todo una cirugía
desde el punto de vista que sea compartimental dentro de lo que puede ser en columna. Sí. Entonces tiene mucha importancia para intentar mejorar el pronóstico de estos enfermos. Si lo he entendido bien, es biopsia y tratamiento a la vez. O sea, una biopsia intraoperatoria. No. Biopsia previa. Yo creo que Biopsia previa. Biopsia previa, Sí. histología, saber qué tumores, ¿no? tenemos delante y entonces conocer. Porque cosas la imagen que a veces es muy, muy clara, como en otras partes. Por ejemplo, un quistos aneurismático, ves los niveles y sabes, pero de todo el quistos aneurismático a veces está acompañando a otro tipo de lesión. Entonces la biopsia es muy importante a la hora de saber el nombre y apellidos y como tú quieras con carnet de identidad delante, qué dirección tiene, qué opciones tienes de manejo, bien sea quirúrgicas o no quirúrgicas, adyuvancias que puedes tener. Sobre todo en columna, porque a veces si llegan tumores muy grandes, lo que sería la resección, la secuela que puedes dejar del riesgo quirúrgico, hay que tener en consideraciones como por ejemplo sería la edad del paciente, estado general del enfermo, a la hora de considerar qué modelo de intervención le vas a hacer al paciente. Porque ahí tienes que jugar con lo que serían las opciones desde el punto de vista quirúrgico con un objetivo oncológico o a veces un objetivo paliativo porque el paciente, por sus condiciones, una cirugía que puede ser muy mutilante o de alto riesgo, pues a lo mejor no es sensato a lo mejor llevarla adelante. Sí. ¿Y cuál, por ejemplo, Tony, es la metástasis más frecuente cuál es el origen más frecuente de metástasis que te sueles encontrar? Y si tú has notado un aumento de incidencia o por que está ahora muy de moda, ¿no? El tema del retraso diagnóstico, eso puede generar un retraso diagnóstico en un primario de mama, por ejemplo, pues puede luego generar que llegues tarde, ¿no? Y ya tengas la metástasis, ¿no? ¿Cuál sería el origen más frecuente de los que tú te sueles enfrentar? Fundamentalmente yo creo que nuestra estadística se cumple. Mama. Mama primero. Con diferentes subtipos. Pulmón, riñón, próstata, que son las mayores estadísticas. Y lo que llama mucho la atención, sobre todo, es que cada vez tenemos chicas ya con enfermedad generalizada, porque cuando tenemos que tener la consideración que simplemente que tengamos una metástasis fuera de lo que es el tumor original, estamos hablando de una enfermedad general. Sea oligometastásico con una sola lesión o más. O sea, estoy entendiendo que llegas a diagnosticar primero la metástasis antes que la primaria. En un 16 al 17% de las estadísticas de la devastación es la primera manifestación que tienes un paciente con una lesión tumoral. ¿Y cada vez ves pacientes más jóvenes? En mama, por ejemplo, sí, lo estamos viendo. ¿De qué edades estamos hablando, Tony? 30, 35 años. 30, 35 años, claro, lo que la primera, ¿no? Y que les duele la espalda, que acuden a veces acuden por dolor de lumbar o un dolor de características falsamente mecánicas, que luego se convierte en duración, cada vez peor controlado, y que muchas veces viene el paciente con que ha ocurrido, ha acudido al servicio de urgencias en 2 o 3 ocasiones. Esto es un tema relativamente frecuente y sobre todo con la desafortunada masificación que tenemos en los servicios de urgencias, pasa desapercibido este tipo de lesión. Bueno, no se registra a veces incluso con antecedentes de neoplasia el pensar que desafortunadamente puede tener una metástasis como expresión de la evolución. Y por lo que comentabas antes, que es creo que muy importante además hacerlo mención, la oncología desde el punto de vista de quimioterapia, adyuvancias, inmuno, incrementa mucho la supervivencia de los pacientes. Incluso con lesiones importantes a veces de otras metástasis, incluso viscerales. Eso hace que la historia natural de la patología hace que puedan surgir en el tiempo. Pero es una noticia. Eso es como una noticia. Una, digamos, ¿no? Una esperanza, ¿no? Ante un diagnóstico tan duro, ¿sabes? Y va a ocurrir con las lesiones, sobre todo secundarias y metas, va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo con la fractura osteoporótica grave de columna. Que tienes una necesidad de tratar en estos pacientes con más larga supervivencia, más calidad de vida, peores condiciones del hueso, pues con el paciente tumoral, con antecedentes tumorales, aunque hemos hablado de primer diagnóstico, que bueno, un 16%, 17% dices, pues no es algo. Son de cada 5 casos. Entonces te encuentras con que incluso tengas una compresión neurológica y esa compresión neurológica es secundaria cuando haces el estudio de extensión. Relativamente eso es fácil de realizarlo en pocas horas y ves que tiene más afectación. Y el esqueleto en estos tumores que hemos comentado es digamos el punto número 1 donde va la columna. Y columna sobre todo. ¿Entráis al final de radioquimio o entráis antes? O sea, como cirugía me refiero, ¿en qué momento entráis para tratar metástasis?
Metástasis entramos en el momento que el paciente va a tener un condicionamiento. Vale. Porque si viene con el paciente diagnosticado pero no tiene un problema, por ejemplo, de inestabilidad, no tiene un problema neurológico o progresión de neurología, el manejo básico que tenemos que hacer con nuestros pacientes es un paciente oncológico. Un paciente oncológico, Ahí perfecto. marca la pauta y la importancia que tiene los estudios, los grupos multidisciplinares para poder coger estos pacientes y manejarlos correctamente. Vale. Y saber lo que los compañeros de alrededor de otras especialidades sí. pueden aportar. Eso es fundamental. En este caso es, entre comillas, a la llamada. Pero vamos a la otra parte, que son aquellos tumores primarios de por sí ya. Menos frecuentes, pero más exigentes. Y ahí iban. Si ya es difícil encontrar traumatólogos, ya te diré, traumatólogos en este país, en España actualmente, encontrar traumatólogos que quieran hacer columna, sois una rara avis, y que quieran hacer patología tumoral, vamos. Claro, es que vamos a contextualizar. O sea, ¿cuántas horas, Toni, puedes tardar en operar un cordoma? ¿O días? O sea, no sé. Depende del tamaño. ¿Cómo que días? No. Ya, claro. Ahora que te contará, que te cuente. Hay veces que yo creo que ahí va a depender de, sobre todo, tú tienes un problema con una ubicación y si tienes que tener el objetivo de hacer una resección en bloque, preservando o buscando qué ventana tú puedes sacar al sistema nervioso, sobre todo en columna móvil, el sistema nervioso para no tener o minimizar el volumen de secuelas. Entonces tienes que hacer la estrategia del tumor tiene que salir sin abrirlo. Una vez el tumor lo has abierto, ya no estás hablando de una resección en bloque con márgenes. Estás hablando de una resección intralesional. Y siempre con la posibilidad de que pueda, sobre todo en determinados tumores como son los de bajo grado y también lo que sería alto grado, tipo osteosarcoma, sarcoma de Ewing. Lo que pasa es que en estos tumores tienes más oncología o más radioterapia, son más, digamos, de recorrido relativamente corto al principio. El condrosarcoma o el cordoma son tumores que a veces toman unos tamaños verdaderamente espectaculares cuando son diagnosticados. Y todos nos llevamos la mano a la cabeza cómo es posible que eso pues llegue a esa situación, sobre todo, por ejemplo, los que se producen a nivel del sacro, con afectación incluso pues, visceral, con muy poca sintomatología, con modificación de la ubicación del recto, vejiga, cualquier estructura intrapélvica, y lo que les hace, sobre todo con el tema vascular, les hace de muy difícil control y manejo. Y entonces, los abordajes, pues yo creo que yo habitualmente muchas veces que me han preguntado, yo dejo el reloj en la mochila. Le cargo la mochila y además de verdad escoger y empezar a hacer la planificación con el equipo, con el grupo, si tienen que participar, por ejemplo, cirugía general en la preparación o cirugía vascular, digamos, la estrategia que tú vas a seguir en cada uno de los abordajes para obtener el máximo de rendimiento de ese abordaje, menor riesgo para el paciente, para intentar coger y obtener el beneficio de lo que es la resección del tumor. Igual que todo lo que sería la segunda parte de reconstrucción de la zona, participación, por ejemplo, de cirugía plástica muchas veces en lo que es la cirugía pélvica, o si ha habido cirugía previa con radioterapia, que eso nos complica muchísimo este tipo de procedimiento de cirugía, no tiene nada que ver. Claro, pero si estás de guardia y dices, están los de Raquis todavía, no, es que es el cordoma de los lunes. Claro, entonces están hasta las 12 de la noche, tienen que doblar los equipos de enfermería. Por eso digo, incluso los últimos, has necesitado hasta 3 sesiones, claro, ¿no? Para por delante, por detrás, para abordar. Entonces tienes que hacer doble abordaje con la toracofreno por un lado, toracofreno por detrás, vía posterior, y hacerlo, incluso en algún momento, hacerlo simultáneamente el paciente por la parte posterior y por una vía lateral, una toracofreno, para poder sacar la lesión, controlar el sistema nervioso que esté despegado y poder luego hacer la reconstrucción. Toni, ¿y tú crees que cirujanos como tú hay relevo generacional? No, te lo digo muy en serio, porque no, es verdad, es que te jubilas en... 0, ¿0, ya? 0, ¿No era un año y medio o 2? Bueno, pues para mí eso 0, ¿no? Digo yo. No lo sé. Entonces, claro, ¿tú crees que alguien, o sea, no sé, tú Alex, conoces... ¿Lo dices localmente con miedo o a nivel nacional? No, o sea, me da miedo que cirujanos como tú, que si yo tuviera un tumor, un cordoma, una metástasis, o sea, ¿a quién vamos a poder...? O sea, hay relevo generacional. Esas cirugías son que te olvidas de tu familia, estás días pensando, los días de antes, los días de la cirugía, o sea, no sé, hay relevo generacional de esto. Yo pienso que sí. Pero lo que pasa es que es un tipo de cirugía que tiene que gustarte.
Pero mucho, ¿eh? Mucho, porque si no, no te dedicas a eso. Exacto. Primero tiene que gustarte mucho la columna. Gustarte mucho. Luego, Insisto en el tema tampoco del el cirujano sistema de columna. entiende, o sea, tampoco el sistema te facilita. Bueno, tú has vivido muchos años que las enfermeras o enfermería no cambiaba en toda ahora, por ejemplo, pues por suerte sí que a las 3 de la tarde entra un equipo nuevo, los cirujanos los mismos, como siempre. Pero es verdad que ha habido muchos años que, pues eso, enfermería estaba quemada, porque claro, hacían horas y horas, dices, bueno, el cirujano no, pero enfermería sí, o sea, cosas. Pero claro, era una sobreexplotación del personal, claro. Entonces, el sistema muchas veces tampoco entendía, guay, hasta otra vez Tony, jolín, ¿por qué le mandan todos los tumores? Pues que se los queden ellos, ¿no? Que se los queden ellos, ¿no? Y decían, ya, pero es que no hay un referente a lo mejor en Galicia o que te venían de todos los lados. Afortunadamente tengo que decirte que sí que hay referentes. Has nombrado Galicia, Madrid, por supuesto, Barcelona también. No, pues me das algo de tranquilidad, porque claro. Y yo creo que una de las cosas importantes es que entre nosotros, cuando tenemos un caso, nos lo comentamos. Lo comentáis, por directamente, supuesto. Yo tengo conocidos incluso fuera de España, a nivel del Red Soli o a nivel de Dresde, que en un momento dado, a nivel de Oxford, que si tengo este caso, ¿qué le haríais? Y te da una recomendación, porque ellos se va funcionando cada vez más. Hoy en día, además, con esta facilidad que tenemos de poder aportar imágenes y la historia del paciente a que otro grupo en un momento dado te dé cierto grado de luz. No estás, afortunadamente, ya tan solo como hace algún tiempo. Si lo preguntabas por el relevo generacional, yo creo que es como todo tipo de patología. Esta es una patología que tiene que gustarte y que tienes que vivirla, esa situación de atractivo, si queréis llamarlo de alguna forma, que puede tener que cada paciente es un caso distinto, es una persona distinta, con un problema, para intentar resolverlo. Y eso es esa situación de todo lo que llevas atendido, que muchas veces en muchas publicaciones el truco pequeño no aparece por ningún lado. No, eso no te lo dice nadie. Muchos trucos no tiene que haber, Tony. Y cuando se mete la pata tampoco, y cuando son las cosas bien, pues sí, sobre todo, pero cuando las cosas hay complicaciones, eso a veces pues no se comenta, no se dice. Entonces, en foros, sobre todo cuando se presentan en casos clínicos, yo los disfruto mucho, sobre todo cuando hay situación de voluntad de expresar, contar verdaderamente lo que ha ocurrido y por lo que se pasa. Y estabas comentando antes que te queda 0 comas, espero que sea una coma larga. Todavía, sí, sea, sí, es año y medio, pero bueno, que sea larga. ¿Qué es lo más ilusionante de toda tu carrera profesional? No te hablo solo de un dato, un hecho, sino de manera más, ¿qué es lo que más? Bueno, igual si te contesto, igual te quedas así un poco. Yo de las cosas que estoy más, y que eso no me lo paga nadie, es la relación que tengo yo en general con mis pacientes. Yo sigo con pacientes de hace 25 años. ¿Cómo quieres que no me quede? Si esto es el origen de nuestra profesión, el humanismo, sí. Tony. Pues mira, yo sigo teniendo ya no solo únicamente pacientes tumorales. Perdón, un inciso. ¿Te acuerdas aquella que llevaba tu nombre tatuado? Ah, sí. En la mano, que lo encontré una vez. En la viña, como decías que en la viña... Yo digo, ¿pone a Martín? No, sí. Muchos nos hemos hecho médicos para eso, ¿eh? No para que tatúen nuestro nombre. No, para que... ¿Lo viste yo? Esa pues relación... Es de las cosas que tengo que decirte, y te lo digo en serio, es de las cosas que a este momento ya en mi carrera profesional es de las cosas que te da curioso, mucha relación, muy buen feeling desde el punto de vista de mucha recompensa de pacientes que, bueno, en su momento llevaron una carga emocional importante. Y los acompañaste. Y lo sigues teniendo. Y lo sigues viendo. Porque te lo después de 15 o 20 años. Porque los acompañaste. Sí. Y eso no... Eso te lo da. Y luego, la segunda satisfacción que te da, por lo que tú preguntabas, y sobre todo por cosas que estábamos comentando hace unos minutos, es el tema de la formación de equipo. Nosotros no somos un hospital enorme. Sí. Un hospital, pues, por ejemplo, no tenemos plástica hace poco. Plástica desde hace unos años que nos ha venido fenomenal. La pareja que Enrique y Ana es fantástico. Tenemos un grupo de cirugía general que colabora. Nosotros hacemos bastantes tumores de sacro. Y entonces nos colaboran con nosotros. Hemos hecho una sistemática verdaderamente que estamos muy, muy contentos con esa evolución. Cirugía vascular lo mismo. A nivel de enfermería hemos conseguido, después de bastante tiempo, el tener una enfermería que está fija con nosotros, con lo cual ellas se organizan el programa, a las 3 cambian, a las 10 vuelven, se llaman entre ellas, esto vamos a terminar en hora, no hace falta que vengas. Y al organizarse, porque no hay una compensación económica, es una compensación, por lo menos en nuestra comunidad no hay compensación económica, hay una compensación fundamentalmente de grupo, de trabajo. Exacto.
Y luego, pues ahí hay una circunstancia, por ejemplo, que es básico, que tengas unos anestesistas, igual que un control de neurofisiología en muchas ocasiones, que están todo el mundo está por la labor. Ya, pues, yo me imagino que como van pensando que queda poco, ya van aguantando, ¿verdad? Por lo que queda en el convento. No, ahora, fuera de bromas, no, es en serio. Yo creo que es un hospital que no es excesivamente grande, pero hay mucha cercanía con los servicios de imagen, con el servicio de intervencionismo, con el servicio de medicina nuclear, que estamos poniendo últimamente en este tipo de patología con ayuda de poder controlar muy mucho, que es lo que estamos haciendo durante la intervención. Y verdaderamente al final los resultados se van dando. Sobre todo además por unas cosas que muchas veces hemos hablado del tema tumoral. Volumen de pacientes que tienes, que todo el mundo ya está muy organizado a la hora de hacer desde el momento de la biopsia hasta todo lo que es el procedimiento prequirúrgico, durante la cirugía y después de la cirugía. Y un servicio de anestesia, por ejemplo, que hay 6-7 compañeras la mayoría, que son las que entre ellas se van turnando a ese tipo de cirugía. Con lo cual todo el mundo está muy, digamos, convencido, resignado a que tiene que y participa dentro del grupo. Y entonces cuando las cosas van muy bien, la gente está contenta. Sí, pero no solo la actividad está puramente, ¿no?, de operar y tal, sino que además luego hay una actividad científica. Tú has sido presidente de la GER, es decir, detrás de todo esto, que aparte de estar muchas horas operando y estudiándote los casos, has hecho las tesis con la doctora Sonia Muñoz y la doctora Ana Morales, ¿no?, que hablan todas ¿no?, son las tesis de resecciones tumorales, ¿no?, en bloque. Y eso también es un orgullo, ¿no?, que además de estar horas y horas operando, hay tiempo para publicar, para que todo el mundo conozca vuestra actividad y todo y los resultados. Supone un esfuerzo importante, tal como tenemos los medios, el poder contar con ayuda desde el punto de vista de meter los datos en el ordenador, y eso no es fácil. Y ya no es únicamente con la patología tumoral, yo creo que en muchos servicios el desbordamiento que tenemos con la patología de columna es terrorífica. Y entonces es muy difícil poder obtener tiempos para hacer toda esa patología. Sacarle rédito a esa patología desde el punto de vista científico, pero ahí estamos. Bueno, pues cierre de oro, porque le has dedicado tiempo a la investigación, una larga carrera que finaliza poniendo en valor el equipo, que, insisto, que cuando se llega a una etapa de tu vida de esa mirada, muchas veces se olvida la gente de todo el equipo que tiene a su alrededor y que lo sigues disfrutando. Y el humanismo, a mí es que me ha roto con lo del humanismo, de verdad, es de aquellas cosas que... Es que las unidades no son de uno. No, ya. Pero es que bueno. Pero cuando tú te metes en el... Cuando nosotros rotábamos o estábamos con Tony, o sea, te imprime una energía y o sea, es como que te envuelve. Sí. Y no pasan las horas. Y entonces comentas todos los casos, los rotatorios. De hecho, vienen rotantes de fuera de otros hospitales. Pero cuando te metes en el mundo Antonio Martín, o sea, con toda su resonancia, su consulta, o sea, esa energía que tiene para hacer las cirugías, para animarse, para, pues vamos a hacer esto. O sea, es que te envuelve y, o sea, es que te olvidas hasta de la familia. Sí. Pues hemos hablado con Sonia alguna vez, Sonia Muñoz y tal. Es verdad, es que te metes en ese mundo y te da un poco como todo igual, ¿no? Por eso que eso también es parte que eso tendría que decirlo. ¿Sabes, Tony? Tony, muchísimas gracias por estar con nosotros y abrirnos una ventana a una patología que esperemos que te dé mucho trabajo, pero poco trabajo, ¿ya me entiendes? Sí, ¿de acuerdo? Ya me repartido. entiendes. Exacto, ¿no? Y que tengamos cada vez menos neos y menos problemas. Desafortunadamente eso no ocurrirá. No ocurrirá, ya lo sé, pero no, lo que hay que hacer es... Un deseo al cielo. Hay que estar preparado para poder resolverlo. Si esos pacientes se merecen tener mejor calidad de vida, exacto, funcionalidad. Hay una variable que es fundamental en estos enfermos, el paciente tumoral, sobre todo el secundario. Y es que el tiempo lo tienen en contra. Y eso en otras patologías degenerativas y demás no se da. No, exacto. Es un perfil distinto. Pero tienen la suerte de tener tu equipo. Y eso es una suerte. Gracias, Antonio. De verdad. Nada, un placer. Muchísimas gracias. Eva. Nada, la frase de Alfonso, ¿no? Y a ver cómo lo vas a acabar hoy. A veces para seguir. Sí. Hay que empezar de nuevo, nunca mejor dicho en este caso. Sí, esto ha sido... Entre traumas. Traumas.